Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a ver qué viene sucediendo con los plazos fijos, cuál es la tasa que están pagando las entidades bancarias, tanto por depósitos en dólares como en pesos. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales. Y en el último bloque vamos a entrevistar a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, para conocer qué políticas económicas llevará adelante Daniel Scioli en caso de ganar la presidencia. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando, al igual que el miércoles, Diego Martínez Bursaco, pero hoy para brindar alguna recomendación para todos aquellos que están perdidos, ¿no? En el contexto económico, no saben dónde colocar su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola. ¿cómo les va? Gracias, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando del fraude en el seguro. Es un tema que no deja de sorprenderlos y contra el cual hay que estar advertido para no pasar un mal momento. Yami. Particularmente, y hace algunos días surgió un video de las cámaras del municipio de San Miguel donde se ve a una mujer literalmente tirándose sobre determinados autos, en especial autos de alta gama, para provocarse lesiones y así cobrar el seguro. ¿Por qué está esto? Bueno, porque la mujer efectivamente fue a intentar cobrar ese seguro, bueno, finalmente fue detenida, pero esto es una problemática que, si bien se registró en las cámaras de seguridad, pasa y muy a menudo. Ahora, cuando uno tiene un accidente de tránsito o cuando uno provoca un accidente de tránsito, se abre una causa en lo que es lo penal, ¿sí? Para determinar las causas y las circunstancias. Esto sería penado con cárcel, ya sabemos cuáles son los antecedentes en la Argentina, pero bueno, es para averiguar qué pasó. Y por otro lado, por la vía civil se acciona contra la aseguradora que paga el siniestro. Estamos hablando de lesiones o muerte, pero sin ir tan lejos y hablando de lesiones, ¿sí? Cuando uno tiene un caso de este tipo, sufre un accidente, o sea, está manejando y de repente teme que alguien se haya tirado con esas intenciones, lo que tiene que hacer es denunciarlo a la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la fiscalía, como en este caso que pudo haber pedido las cámaras temiendo un fraude, como las compañías que pueden hacer su denuncia cruzando datos y diciendo esta persona ya tuvo varios accidentes de tránsito, como uno mismo, como conductor, habiendo pensado que provocó este tipo de siniestro vial, puede ir a la justicia para comprobar que hubo un fraude, que es un fraude a las empresas aseguradoras y un riesgo gravísimo. ¿Para qué? Para la persona que se tira abajo del auto y para el resto de las personas, porque uno no sabe cómo puede terminar una situación de este tipo. No es lo más común, pero si en algún caso llegar a dudar, bueno, lo puede consultar y plantear en la justicia. Mientras tanto, los otros procesos penales, civiles, se seguirán cursando. Pero bueno, puntualmente sobre el fraude, algo que demostraron estas cámaras de seguridad, pero que pasa y cada tanto. Y esperemos, Yami, que además de esta mujer que fue identificada, también se descubre y se sanciona a los abogados que seguramente hay detrás, ¿no? Los abogados que son artífices de este tipo de delitos. Sí, porque lo más importante a destacar, discúlpame, es que esto no solo involucra a una persona, involucra hasta gente que oficia de testigo y después cobra parte de esa plata que pagan las aseguradoras. Y se quedan con el dinero de todos nosotros que terminamos pagando más por nuestros seguros. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ver cuánto, lo que viene sucediendo con los plazos fijos, cuánto están pagando las entidades bancarias por este tipo de colocaciones. Y atención, porque es probable que haya algún ajuste a la baja. El Banco Central retocó un poco las letras bancarias que emite la tasa de interés de esas letras hacia la baja, así que es probable que en los próximos días haya algún ajuste hacia abajo de tasas de interés que todavía se mantienen muy atractivas en lo que respecta a la evolución, ahí está, esperada del dólar. ¿Cuánto se espera que sea la devaluación con un dólar que está planchado y un plazo fijo que todavía muestra, como les digo, una tasa de interés muy atractiva? Fíjense, para depósitos a 30 días, cada 100.000 pesos, 23,5%, Meridian el más importante, hipotecario le sigue con 23,25%, con 23 ya hay BCT, Columbia, Finansur, ya hay más bancos del sector privado que muestran tasa de interés
por encima de 23%, 24 hipotecario, Meridian 24, estos ya son 60 días, Colombia 24,65, al igual que Finansur. Bastante parejos para 60 días, pero tenemos un poco más de tasa de interés si uno estira el plazo de la colocación. También atención, recuerden que si tienen dólares guardados en el colchón o bueno, en sus casas, pueden realmente depositarlos en el banco y hay depósitos a plazo fijo en dólares con tasas que están parejas en todos los bancos en torno a 2,75 y si uno estira el plazo puede llegar hasta un 4% si lo deja prácticamente un año, pero bueno, ya es una tasa que se asemeja a cualquier bono en dólares de la región. Pero en pesos hay algunas diferencias, así que presten atención y apurarse, que probablemente bajen un poco las tasas de interés para fomentar, por supuesto, la actividad económica, como ocurre siempre antes de las elecciones. Sí, definitivamente el incremento, ¿no?, de las reservas que se dio en los últimos días confirma que el dólar va a estar tranquilo, por lo menos hasta el 10 de diciembre, y esto fortalece el atractivo de los plazos fijos en pesos. Pero justamente se le puede seguramente ganar si uno elige, ¿no?, una alternativa un poco más atrevida, y para ello está justamente aquí con nosotros Diego, ¿no?, para brindarnos alguna recomendación con la que podamos ganarle al plazo fijo que posiblemente termine empatado este año con la inflación o tal vez hasta perdiendo por unos puntos, ¿no? Bueno, sí, Alejandro, efectivamente, para aquellos quienes tienen un perfil un poquito más conservador, los plazos fijos son ideales, pero aquel que quiere ahondar un poco más en el riesgo, entonces el mercado de capitales puede ofrecer alternativas en bonos. ¿Sí? Existen aquellos bonos que pueden tener la tasa patronal, que es la tasa que dijo Santiago de los plazos fijos, más algunos puntos porcentuales adicionales, y si no, más bien focalizarse en lo que podemos esperar para después del 10 de diciembre, que es justamente la expectativa de que haya una devaluación del peso con respecto al dólar. Si esto es así, hay dos alternativas para seguir. O bien, bonos denominados dólar link, con la cláusula que ajustan básicamente por la devaluación del peso contra el dólar, o si no directamente bonos en dólares. Recordemos que en la última licitación el gobierno ha colocado el Bonar 2024 con una tasa de interés de en torno al 9% anual en dólares. Realmente atractiva. Realmente atractiva. Nos cubrimos de una futura devaluación, como sabemos que el mercado se adelanta a los hechos, y estamos ganando casi el doble de lo que Santiago dijo de lo que pagan bonos en la región. Así que realmente creo que el camino al mercado de capitales puede ser muy atractivo. Muy bien, opciones entonces que podés tener en cuenta si que te atreves un poco más y abandonás por ahí el plazo fijo, que es la opción más conservadora. Cerramos de esta manera el bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente aquí. Bueno, estamos con Gisela Ricardi acá en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder a todas tus consultas. Vamos a responder consultas vinculadas con temas del consumidor, temas varios. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. En instantes favor. estamos con vos, pero antes vamos a responder sobre la situación de una entidad bancaria. La pregunta de Juan Manuel sobre el nuevo banco de Entre Ríos. El Banco de la Provincia de Entre Ríos, por supuesto, el agente financiero de esa provincia. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 1.345 millones de pesos, depósitos por casi 6.500 millones y resultados positivos acumula por 407 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco de Entre Ríos. Muy bien, bueno, Gisela, comenzamos con las consultas que tenemos. Por ejemplo, la de Carla. Quiere saber qué se puede hacer con una tarjeta de crédito que promociona descuentos según el día de la semana y luego no los incluye en el resumen. Nos cuenta que ya hizo el reclamo correspondiente en la entidad emisora del plástico, todavía claramente no le respondieron. Sí, bueno, toda empresa que realice una publicación de cualquier tipo de descuentos en realidad es una oferta que está obligado a cumplirla. Es decir, que si la empresa realizó estos descuentos a través de distintas publicidades y el consumidor se vio incentivado a comprar en base a estos descuentos, la empresa está obligada a cumplirlos. Es decir, que si al final del resumen Claro. Ese descuento no está contemplado, el consumidor puede hacer el reclamo ante la empresa y en caso de que la empresa no le responda favorablemente, puede hacerlo directamente ante Defensa del Consumidor. Por eso, las oficinas de defensa del consumidor que hay a lo largo de la ciudad, si ella está en Ciudad de Buenos Aires, o en los otros centros urbanos. Sí, o a través del nuevo sistema de consumo protegido, a través del COPREC y todos los distintos organismos. Muy bien, pero bueno, Carla, digamos, tenés razón en tu reclamo, así que avanza hasta que la empresa se haga cargo de su compromiso.
Bueno, vamos a seguir con la pregunta de Manuel. Nos pregunta cómo tiene que hacer para iniciar un reclamo en la empresa de electricidad, ya que hubo bajas de tensión y se le quemaron un LCD, una PlayStation y una heladera. Además, agrega, tiene que hacer el arreglo y reclamar el costo de la reparación y si hay algún formulario para llenar también preguntas. Bueno, en primer lugar, el ENRE da dos tipos de indemnizaciones. Una por los daños a los artefactos y la otra en casos excepcionales, como pasó el año pasado por los cortes de luz con la resolución 1 del 2014. Cuando se produce un daño a un artefacto como consecuencia de un corte de luz o una baja tensión, la persona lo primero que tiene que hacer es el reclamo ante la empresa. Para eso va a tener que presentar la factura del último mes y un presupuesto hecho por un técnico, una persona especializada que determine cuál es el daño y que hubo una relación con el corte de luz o la baja tensión. La empresa tiene 10 días hábiles para responder. Si no responde o no responde favorablemente, la persona lo que puede hacer es iniciar el reclamo ante el ENRE. El ENRE tiene 60 días para tramitar este expediente y hay un formulario predispuesto. Muy bien, clarísimo, clarísimo, me parece, Manuel. Digamos que ahí tenés todos los pasos para seguir. Muchas gracias, Gisela. No, bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una consulta, en este caso, sobre la situación de una compañía de seguros. Para Carlos, que nos consultó sobre la situación de Orbis, esta empresa presenta estos indicadores: 475 millones de pesos como activo, pasivo 423 millones, patrimonio 52 millones de pesos, resultado positivo 13 millones, primas 398 millones e informa 4.708 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, acá abajo aparecen @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Información que, como siempre decimos, muy importante para tener presente al momento de contratar a tu compañía de seguros. Cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, sobre los planes económicos que llevará adelante Daniel Scioli en caso de ganar la presidencia. Ya está con nosotros Silvina Batakis, que es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, para analizar cuáles podrían ser las políticas económicas de Daniel Scioli en caso de llegar a la presidencia. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes. Bueno, contame, ¿cuáles podrían ser, cuáles serían, en tu opinión, de acuerdo a lo que vos venís por ahí conversando con el gobernador, los principales lineamientos de una gestión económica de un gobierno de Daniel Scioli? Y en primer lugar, yo siempre digo, uno tiene que mirar la provincia de Buenos Aires, que es lo que hizo el gobernador dentro de la provincia de Buenos Aires, y de ahí uno puede tener una clara idea de lo que se va a proponer a nivel nacional también. El gobernador, viste, siempre dice que la provincia de Buenos Aires es como un país dentro de un país, y la verdad que tiene territorio muy similar a cualquier país de Europa, por ejemplo. Es una provincia con 16 millones de habitantes, digo, es un territorio súper heterogéneo, en donde vos tenés que tener políticas públicas, tanto para los centros urbanos, como para la ruralidad, como para el campo, como para la industria, y donde hay que hacer grandes equilibrios, y es una provincia de muchos desafíos, ¿sí? Nosotros, uno de los primeros objetivos que tenía el gobernador era que la provincia de Buenos Aires lograse tener un equilibrio en sus cuentas públicas, y eso hoy nosotros lo hemos logrado. Nosotros el 2014 lo acabamos de cerrar oficialmente, y también nos dio nuevamente que se cerró en equilibrio. ¿Cuál es la situación fiscal de la provincia? A ver. Las cuentas están en equilibrio, tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, pero lo que nosotros siempre insistimos es que no es que nosotros seamos caprichosos. Pues hay superávit primario y hay, sí, digamos, equilibrio financiero. Es un pequeño superávit financiero y un superávit primario importante, pero de todos modos nosotros nos gusta hablar de equilibrio, porque es siempre cuando estás en el entorno del 1,5%. Un punto importante, ¿no? Porque a nivel nacional se estima que este año se podría tener como un déficit en torno al 6% del PBI. ¿Crees que podrían intentar, procurar, que sería una prioridad importante de un gobierno de Scioli, replicar justamente el equilibrio de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional? Sí, claramente uno tiene distintos elementos y se pone distintos plazos, ¿sí? Para lograr eso. Nosotros, cuando el gobernador nos dijo que, bueno, que quería esto, no es caprichoso porque nos guste la palabra equilibrio o porque estemos enamorados de que las cuentas públicas estén en equilibrio, sino porque eso, a nuestro entender, garantiza que uno le puede dar sustentabilidad a las políticas públicas. Tal cual. Pero además, en un caso muy simple, nosotros este año, como vos sabés, entre el año pasado y este año, estamos incorporando 25.000 policías,
entre la policía local y la policía propia de la provincia de Buenos Aires, y lo que le garantiza al ciudadano común, esto de tener equilibrio, es que el año que viene y el otro se va a poder seguir pagando ese sueldo de ese policía que va a estar en la esquina de la casa. No tenés que endeudarte para pagar los salarios de estos policías. Totalmente. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, como vos sabés, hemos tenido una política de emisión de deuda, de conseguir financiamiento, pero siempre pensando en inversión social y en inversión en infraestructura, lo que hace crecer la provincia, ¿sí? Así que nosotros en ese sentido lo hemos hecho. Y te da capacidad de repago. Totalmente. Sí. De todas formas, bueno, justamente hablando de esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles crees que son las áreas de la gestión nacional en donde se podría mejorar la situación fiscal? ¿Crees, digamos, que se puede reducir el gasto, que se tendría que hacer énfasis en eso? ¿O crees que hay que aumentar los impuestos? ¿Cómo crees que podría mejorarse la situación fiscal del gobierno? Mira, permitime de vuelta que vuelva al ejemplo de la provincia, ¿no? Pero nosotros en la provincia de Buenos Aires no redujimos el gasto. La provincia de Buenos Aires tiene la menor cantidad de empleados públicos per cápita a nivel nacional. El gasto no se redujo, todo lo contrario, sí se reestructuró para que el gasto social... Ahí se van a encontrar una diferencia importante con la nación, ¿no? En caso de llegar, que ahí no van a encontrar esto de la menor cantidad de empleados per cápita del país, ¿no? No, la verdad que no conozco, pero no, tampoco podría creer que tenga tantos empleados el gobierno nacional, honestamente. No aumentó en forma importante, ¿no? En los últimos años. También a veces se confunde el tema del incremento de personal con el blanqueo de personal. La provincia de Buenos Aires, si bien aumentó estos 25.000 policías y en todos estos años 10.000 enfermeros y médicos, siempre se tiene que contar también que cuando el gobernador asumió había un montón de personal contratado por la provincia de Buenos Aires precarizado. Entonces eso hace que aumente la base de la cantidad de personal de la provincia, pero porque en realidad se eliminó ese trabajo precarizado, ¿sí? Eso también me parece importante de destacar. No, eso sí. Y bueno, por otra parte, bueno, lo que yo te decía, no se redujo el gasto en la provincia de Buenos Aires, pero sí se focalizó en los menores quintiles de la población más vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte se fortalecieron los salarios públicos de la provincia, antes eran el 5% del Producto Bruto y hoy es el 7% del Producto Bruto. Y además sacaron los recursos, ¿no? Para hacer frente a... Sí, bueno, pero además de eso lo que hicimos fue fortalecer también el federalismo fiscal hacia adentro de la provincia de Buenos Aires. Los recursos de los municipios crecieron del 16,14% al 21%. Y además la provincia también tuvo un cuadro de desendeudamiento bastante importante. Y como vos decís, claramente eso se pudo hacer porque la provincia de Buenos Aires hizo unas reformas tributarias importantes en distintos momentos que hoy permiten que hace 3 años tengamos este equilibrio. Silvina, te llevo a la coyuntura con 2 preguntas por ahí un poco difíciles de responder. El ministro de Economía de la Nación dijo hace poco que no hay cepo cambiario. ¿Cuál es tu posición, digamos, al respecto de eso? Si pensás que en un futuro gobierno de Scioli habría que sacar esas restricciones, si hay o no hay cepo. Y la segunda pregunta tiene que ver con el INDEC. Si te parece que las estadísticas de precios reflejan efectivamente lo que pasa en el supermercado, la inflación que siente la gente, o habría que hacer cambios también en ese área. No, en primer lugar, con el tema de las reservas, todos los países manejan y administran sus reservas. Yo creo que este gobierno administra inteligentemente las reservas. Como cualquier otro recurso, las reservas también son escasas y uno tiene que administrar inteligentemente esas reservas con distintas prioridades y yo creo que se administraron bien esas reservas, ¿sí? En situaciones similares en otros momentos de la historia de Argentina hubiésemos tenido crisis enormes y me parece que se manejaron bien el tema de las reservas y que claramente si se tienen más reservas se flexibilizan distintos instrumentos que se utilizan en Argentina. Pero ahí lo importante me parece no discutir por ahí un instrumento de administración de las reservas, sino en realidad ver cómo hacemos para incrementar las reservas y que esas reservas también tengan un reflejo de mayor inversión en Argentina. Como vos sabés, la tasa de inversión en Argentina comparado con la región es bastante baja, ¿sí? Comparado con otros países. Si bien hay un documento de CEPAL bastante reciente que aparentemente estaría creciendo la inversión real en Argentina. Entonces, pero digo, eso nosotros tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Pero me parece que todos los países administran las reservas y acá lo que se hizo es eso, administrar inteligentemente las reservas. Parece, Silvina, se cayeron casi la mitad, ¿no? Llegó un punto que eran 52.000 millones y están en 30. O sea, hubo poca inteligencia, pasó algo ahí, ¿no? Porque cayeron 50% las reservas de Argentina. Pero vos necesitas las reservas para distintos destinos y se utilizaron para esos destinos. Eso es lo que yo digo, que se administró inteligentemente. En otro momento, con situaciones similares,
anteriores, las reservas hubiesen sido catastróficamente, con una caída catastrófica y hubiésemos tenido hiperdevaluaciones, hiperinflación. Digo, me parece que estamos totalmente en el lado opuesto de eso, ¿sí? Yo no digo que no haya que reforzarlo, ¿sí? Pero siempre pensando en resolver, si se quiere, estos desequilibrios estructurales de los que siempre hablamos en Argentina desde hace muchos años. Y en algún momento uno tiene que pensar en el mediano y largo plazo y resolver esos desequilibrios estructurales. Y el tema del INDEX, Silvina, los índices de precios, ¿qué harían? ¿Harían cambios? ¿Están de acuerdo con esta nueva metodología que aparentemente tiene cierto aval del Fondo Monetario, ¿no? Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Viste que el Fondo Monetario trimestralmente, desde hace 2 años, viene haciendo revisiones y siempre viene como avalando la última metodología que se implementó. Así que en ese sentido me parece que sí hay que profundizar ese camino y lograr prestigiar nuestro Instituto de Estadísticas, pero me parece que este es el camino. Si nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos una dirección de estadísticas y la verdad que se trabajó muy fuertemente en que haya muchísima estadística, que fuera transparente y que además el proceso estuviese auditado y de hecho hemos logrado certificar varios procesos en la dirección de estadísticas. Así que si uno no tiene estadísticas es muy difícil diseñar políticas públicas. Así que en ese sentido me parece que hay que fortalecerlo aún más. Se avanzó, fue un primer paso, pero hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Cuál es el objetivo, si crees que se plantearía Scioli algún objetivo en materia inflacionaria en caso de ser presidente? Sí. Yo creo que hoy todos en Argentina nosotros no hemos podido taclear, si se quiere, el tema inflacionario, ¿sí? Vos si mirás la historia de hace 50, 70 años en el mundo, muchos países tenían problemas inflacionarios y lo fueron dominando. Argentina es uno de esos pocos países que no lograron dominar el tema inflacionario. Se están haciendo esfuerzos para eso, yo creo que siempre uno hace esfuerzos para eso. ¿Sería prioritario en una gestión de Scioli? Sí, sería prioritario, pero ¿llevar me la inflación parece, a un dígito? Sí, yo creo que es prioritario, sí, pero también es cierto que todos los que proponen en 18 meses vamos a reducir la inflación, en 5 meses hacemos magia, me parece que de eso sí hay que desconfiar, digo, porque Argentina tiene una historia de inflación y que no se ha podido taclear en 18 meses. Entonces uno tiene que tener un programa serio, pero que tiene que ver con muchas variables y no solamente con un plan para atacar el tema de la variación de precios, sino un plan para atraer inversiones, para mejorar la rentabilidad de los distintos sectores que compiten con el sector más rentable que tiene Argentina y el más eficiente que tiene Argentina, que es el agro. Voy redondeando, Silvina, ¿cuáles crees que son los motivos para que alguien que por ahí está descontento con la situación económica, ¿no? Con muchas de las cosas que mencionamos, con la inflación, con el cepo cambiario, con el déficit fiscal, votaría a Scioli, ¿no? Que bueno, genera esa confusión de si es una continuidad, hasta qué punto no es una continuidad esto que estamos viviendo? No, en primer lugar, el gobernador siempre tuvo como objetivo tener sistemas tributarios progresivos y un presupuesto que también mostrase esa progresividad. Pero por otra parte es una persona que escucha a la gente y que ante las demandas de cada uno de los ciudadanos responde con políticas activas y políticas activas, políticas públicas que las puede sostener en el tiempo. ¿Sí? Como él dice, es una persona predecible y que hizo en la provincia muchas de las cosas que él propone hacer a nivel nacional. Cuando él habla de las policías locales, por ejemplo, dice, bueno, yo esto lo hice en la provincia de Buenos Aires y lo voy a poder hacer. La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires está en el mínimo histórico. Y eso es no solamente porque el ministro de Salud claramente tiene un buen programa sanitario para la provincia de Buenos Aires, sino también porque se ha invertido muchísimo en agua y cloaca en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas estas cosas hacen, creo, que el gobernador tenga una propuesta de trabajo que es previsible, confiable y que se sabe que la puede lograr. Bueno, Silvina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Nos vamos entonces con las opiniones de Silvina Batakis, que es la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, anticipando, ¿no? Algunos de los que podrían ser los principales ejes de una eventual presidencia de Daniel Scioli. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.